Reciban un cordial saludo de bienvenida al taller de escritura creativa que estamos transmitiendo a través de la señal Facebook de la Secretaría de Cultura de Pereira, Alcaldía, Biblioteca Pública de Pereira y el programa de promoción de lectura y producción literaria de la biblioteca. ¿Qué leer para escribir? Como dijo Jorge Luis Borges en un texto muy agradable que vamos a escuchar a continuación, uno no es lo que escribe, sino lo que ha leído. ¿Qué necesita una persona que desea escribir, que desea dedicarse de alguna manera o hacer parte de su vida la escritura? Aquellas personas que quieren contar una historia, contar su anécdota, contar su vida, esa frase que es como tan común que le dicen a uno, es que yo quiero escribir una novela. Voy a escribir una novela, es que a mí me han pasado muchas cosas y yo quiero dejarlas consignadas en una novela, en un texto, en un relato. Pero para uno poder llegar a esa instancia de verdaderamente, efectivamente, crear esa novela, escribir ese relato de vida, ¿qué le está apoyando para hacerlo correctamente? Además, por supuesto, de conocer la historia y de contar eso que le pasó en un momento dado de la vida. Wilmar Ospina Mondragón es un escritor, docente de nuestra ciudad. Ha trabajado como docente en la Universidad Tecnológica de Pereira. Es docente también en un colegio de Ciudad Boquilla, en nuestra ciudad. Y ha publicado un artículo muy interesante que, con permiso de él, vamos a reproducir en parte. Aparece en la página Ojo al Eje, que trae a grandes e importantes escritores de nuestra región con los cuales comparten sus artículos. El artículo de Wilmar Ospina Mondragón es un artículo muy interesante. Vamos a escuchar un fragmento y a reflexionar sobre eso que él nos dice a propósito de la lectura. ¿Qué es la lectura y qué debe ser la lectura para aquella persona que desea en un momento dado escribir correctamente? Uno no es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Jorge Luis Borges. Una palabra escrita de forma perfecta es un golpe al hígado. Nos corroe, nos desangra, nos reinventa. Asimismo, un libro con una trama narrativa bien estructurada nos rasga la piel, nos acuchilla y forja una herida. Una herida que nos consume desde adentro, pero que, de manera paradójica, no nos reseca, no nos vuelve ácidos, ni amargos, ni áridos como un pozo de arena. Ni siquiera nos hace cadavéricos. Es todo lo contrario. Esa herida que traen consigo los libros a nuestra vida simplemente rompen el cristal, el velo, la ceguera. Nos desanudan esa venda que nos impide ver el horizonte, el sol, las presencias. Por ello, los libros duelen, desgarran, destrozan, porque aquello que dicen sus palabras es anterior a la vida y posterior a la muerte. En sí, cada libro es una herida, una forma de morir para volver a vivir. Malditos sean los libros. Cuánta vida, cuánta muerte, cuánta existencia, cuántas heridas que renuevan una y otra vez la carne, la materia, el alma, las ideas. A diario me siento en un sillón frente a la ventana, con un viento tenue golpeando en mi rostro, y me dejo llevar por las palabras, por los libros, por ese filo oculto en las páginas que me devana el cogote, las neuronas, lo que soy. Y de vez en cuando levanto la mirada y observo hacia afuera, hacia la lejanía, y el sujeto que leía ya no es, porque ahora es otro, con otra sombra, con otras líneas, con otras maneras de ver el mundo. Por eso leo día tras día, porque me encanta desangrarme, dejar de ser, porque es vital abandonar al que fui en lo anterior, en el ayer, en ese segundo en el que todo muere y todo revive. Por eso leo, porque es esencial acercar las máscaras, renovar el yo en el más acá,
a la luz de esos libros que escinden el fanatismo, lo dogmático, lo lógico, lo establecido. Uno no es lo que escribe, sino lo que ha leído. Jorge Luis Borges, qué frase tan bonita y qué frase tan importante, porque realmente la persona que quiere escribir debe tener una formación. Y no es una formación en lingüística, que sería muy bueno tenerla. No, es una formación en lectura. ¿Qué es lo que ha leído esa persona? ¿Qué ha leído usted? ¿Es un, digamos así, usuario regular de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía? ¿O de alguna otra biblioteca cercana a su casa? ¿O de pronto de alguna biblioteca satélite que depende directamente de la biblioteca principal de la ciudad? ¿Qué tan recurrente es usted en la lectura? ¿Qué lee? ¿Lee el periódico? ¿Lee revistas? ¿Lee cómics? Porque el cómic también es una importante y válida lectura. ¿Lee libros de comedia? A propósito de comedia, en estos días estaban celebrando una aparición muy importante de uno de los libros grandes que hay en la historia de la humanidad. A propósito de la comedia, de la Divina Comedia, tan espectacularmente bella que ha sido considerada esta obra como una de las principales obras. ¿La ha leído? ¿Sabe de qué se trata? ¿Sabe por qué este personaje viajó al infierno, al purgatorio y al paraíso? ¿Qué hizo en estos lugares? ¿Cómo me puede ayudar a mí la comedia de Dante Alighieri a ser mejor escritor? Hay una importante lista de lecturas y de libros, por así decirlo, que uno como escritor que quiere serlo en la vida y quiere serlo exitoso y quiere que le publiquen en algún día en Ojo al Eje o que le publiquen en el periódico de la ciudad, en el suplemento dominical, un artículo periodístico. Hay una lista importante que yo quiero darles a ustedes para que la tengan en cuenta. Ojalá tengan ahí papel y lápiz a la mano para escribirlos y en algún momento dado buscarlos. Están en internet, no hay necesidad de ir a comprarlos a ninguna librería. Si lo puede hacer, maravilloso. Si no, busque los que están disponibles en internet. Miren, aquí hay uno muy interesante, de Christopher Vogler. Se llama El viaje del escritor. Cómo a través de un viaje supuesto, este escritor, este autor, nos lleva sobre las correctas formas de la escritura y la cantidad de errores que puede uno cometer como escritor. Y seguramente que muchas personas muy, muy experimentadas en el arte de escribir se han encontrado o nos hemos encontrado. Hay otro muy interesante que se llama El guión, de Robert McKee. Miren, no siempre las personas que quieren escribir se van a dedicar algún día a escribir novelas exitosas como Gabriel García Márquez, que podría ser, ¿por qué no? Eso no está dentro de los imposibles. Si usted asume este reto con juicio y quiere hacerlo realmente con mucha seriedad, podría llegar a hacerlo. Simplemente hay que tener unas ciertas reglas. Muchas personas no necesitarán o no querrán escribir novelas. Hay personas que les gusta mucho guionizar, escribir un guión para radio o para televisión. En radio normalmente lo llamamos libreto y en televisión también, y el guión de cine, porque son formas muy válidas. Yo hace mucho tiempo en estos talleres les había mostrado este libro. Se los voy a mostrar otra vez porque me parece fundamental, sobre todo para los jóvenes estudiantes de técnicas audiovisuales o de pronto de cine o de pronto de televisión. Este libro es importantísimo porque aquí, en este librito que estoy mostrándoles a ustedes, está como el ABC, el decálogo del escritor del guión, porque el guión es también una forma de escritura de relato, porque uno puede escribir guiones sobre relatos, sobre anécdotas para definitivamente llevarlos o a la radio o a la televisión. Sobre todo muchos jóvenes que quieren ingresar haciendo podcast. Ya no hablamos tanto del programa de radio o del programa de televisión, podcast, porque son piezas breves para los medios audiovisuales que el oyente, en el caso de la radio o el televidente de la televisión, podrá consultar al momento que quiera. Cómo escribir el guión que necesitas, de Miguel Casamayor
y Mercé Sarrias. Aquí está, se lo pongo para que recuerde bien la carátula. Está en internet, no es necesario ir a comprarlo como lo hice yo ya algunos años, ya se encuentra fácilmente en internet. Otro libro importante que debemos de pronto buscar como a modo de construcción personal es Cómo no se escribe una novela. Sí, escuchó bien. El título es Cómo no se escribe una novela. Este libro es, ya les voy a decir, de Howard Mittenbler y Sandra Newman. Ellos abordan el relato de cómo se debe escribir una novela, pero partiendo de los errores. Eso es una forma muy interesante porque nos hacen caer en cuenta de una manera muy jocosa y divertida con múltiples ejemplos de novelas famosas, porque los famosos y los grandes escritores también a veces recurren a ciertas técnicas que de pronto no son tan correctas. Ellos dos, estos dos escritores, Howard y Sandra, en Cómo no se escribe una novela, nos hacen caer en cuenta de esos pequeños tropiezos que se cometen en la literatura. Entonces es una forma muy interesante de aprender a no cometer errores viendo los errores. Eso es importantísimo. Yo quiero, aquí tengo también otra que se llama El Storytelling del escritor Carlos Salas. Storytelling, la escritura mágica. ¿Cómo escribir esos relatos breves? Y aquí vuelvo otra vez a la gente joven que quiere hacer podcast tanto en video como en audio. En el storytelling, este escritor, Carlos Salas, nos cuenta cómo abordar temas, hacer contenidos importantes, porque es que el podcast o el programa de radio y televisión debe tener contenidos. Es que hacer podcast no es presentar música, que puede serlo también, pero esa es la forma más fácil de hacerlo. Vamos a escuchar ahora a fulanito de tal cantando tal cosa y rueda el video o pone a rodar la canción. Esa es una forma muy facilista y muy sencilla. No quiere decir que sea incorrecta, no, para nada, lo puede ser. Pero el podcast requiere contenidos importantes, contenidos sobre reflexiones de vida, contenidos sobre noticias. ¿Qué está pasando? Estamos viviendo, mis amigos, un momento histórico que va a marcar la humanidad le va a dejar una huella muy profunda a la historia humana. ¿Qué está pasando? Ahí hay un tema, contenidos. ¿Cómo se está reuniendo la gente? ¿Qué están haciendo en casa? Contenidos. Entonces, este texto que están viendo ustedes, la carátula del libro, Storytelling, la escritura mágica de Carlos Salas, es muy buen ejemplo de cómo escribir esos pequeños relatos. Recordemos que en el trabajo que estamos realizando nosotros en este taller de escritura creativa, estamos hablando de relatos de cuartilla y media. Una cuartilla normalmente es una página. Déjenme mostrarles. Aquí hay un texto escrito. ¿Sí? Esto es una cuartilla, una paginita. En este caso estaríamos hablando de cuartilla y cuarto, o sea, una página completa y un cuarto de la otra página. Cuartilla y cuarto. Una cuartilla es una página que se escribe. El editor a veces en el periódico le dice al periodista, necesito tal cosa de una cuartilla y media o de 2 cuartillas. Una página y media, dos páginas. Otro libro sobre la escritura que me parece espectacular, estuve leyéndolo y revisándolo, es El Zen en el arte de escribir. Escuchen bien ese título, ahí están viendo la carátula del libro. El Zen en el arte de escribir. Y el autor me sorprende porque es un autor dedicado completa, total y absolutamente a la ciencia ficción. Ray Bradbury, sí señores, Ray Bradbury, el de esa novela que nos habla de un mundo distópico en el cual leer es un delito y tener libros es un delito, y a la gente la pueden llevar a prisión y hasta ejecutarla si le encuentran libros en la casa. Imagínense ustedes lo que me pasaría a mí y a muchos, que aquí hay tantos libros. Ese escritor, el escritor de las Crónicas Marcianas, nos cuenta desde el concepto zen cómo escribir, y ojo, especialmente relatos de ciencia ficción. Y es que la ciencia ficción, mis amigos, tiene tantos adeptos,
tantos seguidores y tantos lectores porque es una lectura recreativa, como Crónicas Marcianas, como el libro de Fahrenheit nos puede a nosotros aportar algo que nos pueda enderezar el camino o mostrar el camino hacia la correcta escritura. Y por supuesto hay que mencionar a nuestro Nobel, a Gabriel García Márquez, que escribe un texto que se llama ¿Cómo se cuenta un cuento? De él hay una anécdota muy interesante, o un cuento muy interesante que a muchas personas les gusta mucho citar porque es de alguna forma la manera de contar un cuento. ¿Se acuerdan de las reglas del cuento? Breve, conciso, sorprendente. Hoy va a pasar algo en este pueblo. Y partiendo de esa premisa, arranca todo un cuento que escribe Gabriel García Márquez y con base en este cuento corto, él empieza a hacernos unas indicaciones muy importantes en la corrección del texto. Cómo escribir un texto. Y voy a cerrar esta parte, mis amigos, de las recomendaciones para escribir. ¿Qué debo leer yo para escribir? Con uno que me encanta. Lo tengo aquí, afortunadamente, lo pude conseguir en una feria. Muy económico, y es este, está también en internet, de Stephen King, Mientras escribo. Aquí, en este texto, está de alguna forma, por decirlo de alguna forma, como los secretos de su exitosa escritura. Él empieza, Stephen King, haciéndonos en un primer capítulo, cómo él se enamoró de la escritura, cómo él empezó a hacer pequeños relatos en su escuela. Era muy pobre, yo no sé si les he contado la anécdota. Stephen King junto con su hermano David a veces tenían que intercambiarse los zapatos para ir a estudiar, como en aquella hermosa película Los Niños del Cielo. Su mamá Ruth era una mujer que le tocaba hacer oficios domésticos en muchas casas para poder sostener a estos dos hijos. Y él empezó a escribir en su colegio un periodiquito hecho a mano que se llamaba el bote de basura de Dave, o sea, del hermano de David. Y allí escribían cuentos que ellos vendían a 1 centavo o medio centavo, pues que no era muy representativo, pero lo enamoró de la escritura. Hay cosas tan importantes como todo lo que se tacha, lo que un editor le tacha a un escritor. Ahí están viendo ustedes. Uno entrega el texto al editor y se lo devuelven, si es que se lo devuelven completamente mutilado, si es que se puede utilizar esa palabra. Mientras escribo, de Stephen King. Este es un muy buen manual de cómo escribir relatos de fantasía y relatos de todo tipo, porque la fantasía no solamente como género es válido, sino que también nos ayuda de alguna forma a obtener una carga cultural. ¿Qué clásicos leer? Ya se leyó El Quijote de Don Miguel de Cervantes Saavedra, una de las obras importantes de la literatura universal en la lengua castellana. Ya se leyó, como decíamos, de Dante Alighieri, La Divina Comedia. ¿Qué ha leído? Todo esto, ¿qué construye en nosotros para poder decir en algún momento dado, voy a escribir? Claro, es importante. Hoy en día, la lectura se ha facilitado de muchas maneras. Una, gracias al Internet. Gracias al Internet muchas personas han podido lograr de alguna manera acercarse a la lectura, porque de pronto en Internet encuentra uno muchos libros gratuitos, muchos libros de referencia que de pronto no tienen o no hay necesidad de hacer una inversión económica muy alta. Llevo varios días recomendando una página que encontramos maravillosa que se llama Alejandría. Allí en Alejandría usted va a encontrar una enorme cantidad de novelas de dominio público, clásicos. Allí hay clásicos gigantescos. Está El Mago de Oz, por ejemplo. Está Peter Pan. Está 20.000 leguas de viaje submarino. Qué maravilloso fue Julio Verne. ¿Qué ha leído usted de Julio Verne? Yo prácticamente lo he leído todo. Y cosas que mucha gente no conoce,
como por ejemplo un libro de ciencia ficción o una novela de ciencia ficción que escribió Julio Verne que se llama París 2016. Él se imaginó un París en el año 2000 y lo que escribió se acerca mucho a lo que viene viviendo la humanidad a través de todo lo que ha sucedido con los medios de comunicación. Julio Verne nos sorprende de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. ¿Cómo los Tres Mosqueteros nos pueden influir? ¿Qué podemos sacar también de las ideas que tuvo Julio Verne al escribir El Monte de los Cárpatos? O de Alejandro Dumas, de esa maravillosa novela que se llama El Conde de Montecristo. A muchas personas les desanima mucho ver el tamaño del libro. A muchas personas, cuando ven que el libro es como El Quijote de la Mancha, que es un libro bastante grande, bastante extenso, pues los desanima. No se desanime por el tamaño. Empiece a sumergirse, escriba. Haga ensayos de escritura. Un ensayo es un pensamiento propio sobre un tema. Haga un ensayo, escríbase un ensayito de una paginita. Hágalo a mano. El ejercicio del manuscrito es muy importante porque pues con todas las técnicas de escritura, el computador, los programas que existen para corrección de palabras y de ortografías y sugerencias de puntuación, eso es maravilloso. Los que utilizamos en algún momento dado la máquina de escribir, adquirimos una habilidad manuescritural importante, pero es importante también hacerlo a mano. Cuenta la historia que Margaret Mitchell, la autora de algo tan maravilloso como Lo que el viento se llevó, escribió esta novela muy extensa en 50 cuadernos, a mano. Ustedes imaginan el trabajo del editor una vez que revisan esta obra maravillosa, monumental de esta mujer, para hacer en letra de molde, componer los tipos y dedicarse a la impresión. Ustedes imaginan cómo fue la corrección de estilo de esta novela. Escriban. Este es un taller de escritura creativa. Y voy a cerrar aquí, como por así decirlo, la primera parte de este taller de hoy. Hoy tuvimos en la primera parte un acercamiento a las motivaciones de la lectura con el texto que escuchamos de Wilmar Ospina Mondragón y los, digamos así, recomendados para escribir. Ya regresamos. Y sí me han escrito mucho al correo que están viendo ustedes, es mirollodecine@gmail.com. Muchas gracias a todas aquellas personas que se han tomado la molestia de escribir un relato, un cuento, una historia y me la han enviado. Digamos que esta es como la hora de hacer de hacer como un recorrido por esos textos escritos. En primera instancia, quiero agradecer a la señora Eugenia Avendaño Marín por el texto que me mandó, las palabras de aliento. Muchas gracias a Eugenia. Ella escribe desde la ciudad de Cartago, en el Valle, diciéndonos pues que encontró en estos talleres pues con muchas motivaciones para algo que ella siempre quiso hacer, que fue escribir, pero que nunca se atrevió porque pensó que la escritura era solamente para aquellos grandes, entre comillas, dioses de la literatura. No, la escritura está a la mano de todos. La escritura realmente requiere una cosita muy sencilla: ganas de hacerlo. No requiere más. No hay que inscribirse, bueno, si lo quiere hacer puede hacerlo, pero no hay que inscribirse en cursos costosísimos y de pronto hacer enormes estudios para poder convertirse en escritor. No empiece ya. Si usted tiene la posibilidad económica
y tiene el tiempo de hacerlo, qué maravilla que usted pueda hacer una maestría en literatura o que pueda hacer un estudio profundo de cómo escribir, maravilloso. Pero en esto hay que atreverse. Esto no es ser médico ni abogado, esto es ser otra cosa, ser creativo desde otra cosa, que usted puede ir aprendiendo a fuerza de hacerlo. Pero para hacerlo, para escribirlo, una condición, mis amigos, grande es leer mucho. Miren, voy a ser sincero. Si a usted no le gusta la lectura, si le parece pesado, como he escuchado infortunados comentarios de estudiantes cuando hemos tenido la oportunidad de dictar talleres y cursos en universidades. No, profe, es que a mí no me gusta leer. No, qué pereza. Me da un sueño. No. Yo prefiero ir a ver la película. Seguramente no va a ser un buen escritor, porque para ser un buen escritor hay que leer mucho. Esa es una condición. Eugenia Avendaño Marín, muchas gracias por su comunicación. Virgilio González. A Virgilio prácticamente tiene el texto terminado. Virgilio, lo único que le corregimos del texto, porque está muy bien escrito, muy bien abordado, es el formato del diálogo. Los diálogos en la novela o en el relato tienen una forma, y es el guión de diálogo. Los diálogos en la lengua castellana, en la nuestra, en la española, no se escriben con comillas. Muchos, y he notado en las personitas que me han mandado sus textos, que me escriben los diálogos entre comillas. Entonces Carlos dijo, y abren comillas, no te vayas, María, por favor, vuelve pronto, cierra comillas, y continúa la narración. No, esa no es la forma correcta. Esa es la forma en que se escriben diálogos, pero en el idioma inglés. Para el idioma inglés es muy válido. Para nuestro idioma castellano se escribe con guión. ¿Cómo se hace el guión para el diálogo en castellano? No es el guión medio que tenemos en el teclado QWERTY de nuestros computadores o de la máquina de escribir, pues ahora años. No, es el guión que se escribe alt y escribiendo en los números 0151. Así como lo está viendo en la pantalla. Usted oprime Alt y escribe en los números del teclado 0151 y automáticamente él te escribe, imprime o pone allí el guión diálogo que, si usted notará, es más delgadito y más largo que el guión medio. Esa es la forma correcta de escribir el diálogo en la lengua española. Una vez superado eso, Virgilio, su libro está, como dicen, como para imprimirlo, para hacerlo. María del Socorro García, ella escribe algo muy personal, muy de ella, su felicidad y su gran expectativa cuando se entera que va a ser abuela. Ella nos hace un relato desde su interior. Aquí ella no nos hace diálogos, no nos pone diálogos de mi hija dijo, o mi yerno dijo, o fulanita de tal dijo. No, ella nos hace una narrativa completa sin diálogos. También es muy importante eso. Pero yo le sugiero a María del Socorro que para darle dinamismo es importante ponerle voces a los personajes. Porque María del Socorro nos dice algo muy interesante. Dice cosas así como, y entonces mi hija le dijo a mi yerno, ve, yo te quiero mucho, pero entonces tal cosa. Y ella me lo escribe todo en una sola línea. No me hace separación, por ejemplo, que sería más dinámico, más agradable de leer, porque al lector le gusta escuchar la voz que hay aquí. Cuando una persona escribe o un novelista escribe su novela, le pone voces a las personas y uno como lector cree que está escuchando la voz del personaje que está escrito aquí. Si me escribes un relato donde el narrador asume las voces, pues el relato se va a volver monótono, lento. Póngale voces al personaje para que uno tenga la opción de escuchar esa voz. Juan Felipe Giraldo también nos ha escrito, ya prácticamente Juan Felipe terminó su relato. Realmente lo que le puse a él de consejo fue muy sencillo, utilizar las sangrías. La sangría es una forma bonita
agradable al ojo humano, al ojo del lector, de encontrar los textos. Las sangrías son unos espacios que se ponen en los textos. Ahí lo está viendo usted, se lo estoy señalando con el cursor en este momento en su pantalla. Esa es la sangría. Usar las sangrías. Ojo, no es camisa de fuerza. No es camisa de fuerza. Hernando Sierra nos escribe una historia muy interesante. También pues Hernando le hice lo mismo, la misma recomendación que a Virgilio, los guiones diálogo. Me encuentro con un texto escrito por Luisa Marina Hellbrom. Yo había pedido, y todavía lo estoy pidiendo, para que si todavía se anima, hágalo y escriba su relato, su cuento, a este correo que está viendo aquí. Exactamente. mirrollodecine@gmail.com, que me escribieran un cuento de 1 cuartilla y media, o sea, de 1 hoja y media. Bueno, pues Luisa Marina me envió uno de 13 páginas, 13 cuartillas. Ya lo leí, créame. Lo leí y encuentro que es una historia muy interesante. Es un cuento, un relato largo. Pero después me mandó uno que sí hace parte de la petición que hicimos. Se llama el primer cuento El extraño regreso de J.E. Y el segundo, muy interesante, se llama Gracias al nombre. Muy ingenioso. Un personaje que lleva por nombre o apellido mejor de la Cruz. Es un personaje que supuestamente es un personaje pues fantástico. Intenta llevarse a Juan de la Cruz, pero no puede porque el nombre se lo impide. Muy interesante. ¿Qué le faltó a Luisa Marina? No, nada, muy sencillo. Que ese relato, que es completamente fantasioso y hace parte, por supuesto, de la exigencia del taller. Recuerden que el taller se llama Taller de Escritura Creativa, la ficción dentro del marco histórico. Usted puede inventarse la historia más extraña, más fantasiosa y más irreal que quiera, pero intente meterla con todo lo irreal que es dentro de una situación histórica real. ¿Qué le faltó a Luisa Marina? Que me ponga ese cuentico de Gracias al nombre en un entorno real. Yo sé, por supuesto, que el cuento que manda Luisa Marina es de ficción. La ficción entendida como el relato pues que nace de la imaginación y que generalmente no es cierto, no es real. Pero aún y con eso, intentar meterlo dentro de un momento histórico real. ¿Cuál? No sé, hay tantos, hemos sugerido tantos, la Segunda Guerra Mundial, las gestas libertadoras. Bueno, hay tantas formas. Uno podría meterse a internet a buscar eventos que marcaron la humanidad y ahí van a encontrar ustedes muchos marcos históricos. Ricardo Guerrero, para finalizar, pues ya también Ricardo tiene su texto escrito, pero no me ha mandado la prosa, me mandó la escaleta, que la escaleta es una técnica muy importante para escribir. Ya dedicaremos algún espacio a la escaleta. Es como ordenar las ideas. Yo creo que en 8 días, si nos lo permite Dios, vamos a estar haciendo el taller de la escaleta, explicar qué es una escaleta, para que lo tengamos en cuenta. Ya hizo la escaleta está muy bien. Ahora cojamos la escaleta y convirtámosla en un cuento escrito en prosa. Gracias por recibirme este rato en su casa. Gracias por escucharnos. Les dejo el correo. Si de pronto quiere, por fin, atreverse a escribir, escríbanlo. Escriba un relato de página y media, de cuartilla y media, que tenga 2 cosas. Una historia de ficción, la que quiera. 2, métala dentro de un entorno real, dentro de un marco histórico. Esta fue una transmisión del Facebook de la Secretaría de Cultura de Pereira, de la Alcaldía de Pereira, Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía y el Programa de Promoción de Lectura y Producción Literaria de la Biblioteca. Pronto estén pendientes de las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Pronto, y de la Alcaldía de Pereira, por supuesto.
La biblioteca pública empezará a abrir lentamente sus puertas al público, obedeciendo por supuesto a todas las normas de bioseguridad. Esté pendiente. Hasta pronto.